Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bueno, la noticia ha pillado a muchos por sorpresa, ¿eh? La productora mexicana Patricia Zarcoya le ha pedido el divorcio a Rob Schneider, al cómico estadounidense. Y con esto pues se cierra un capítulo de casi 20 años. A ver, a simple vista parecían una de esas uniones a prueba de bombas entre Hollywood y México, ¿no? Una mezcla de humor, de cultura, que de verdad daba la sensación de que funcionaba. La pregunta es inevitable: ¿qué ha podido pasar aquí? Hoy vamos a meternos en harina con las fuentes que tenemos para ir un poco más allá del titular. Queremos desgranar los hechos legales, la historia de su relación y, claro, las distintas versiones, la oficial y la que se cuece por ahí, sobre el porqué de esta separación. Exacto. Y sobre la mesa tenemos un material bastante bueno. Tenemos recortes de varios medios, documentos judiciales que son de acceso público y, lo que para mí es clave, una declaración directa y muy bien pensada de Patricia Zarcoya. El objetivo es ese: montar el puzzle completo, conectar los puntos entre la versión oficial, la trayectoria de la pareja y esas especulaciones que, bueno, como siempre en estos casos, han empezado a circular. Vamos a intentar entender no solo qué ha pasado, sino por qué. Pues venga, vamos al lío. Empecemos por lo único que es 100% seguro: los papeles del juzgado. Según los documentos, la demanda la presenta Patricia Zarcoya el 8 de diciembre de 2025, en un tribunal de Arizona. Y ojo al dato, que Rob Schneider acepta la notificación apenas 3 días después, el 11 de diciembre. Esto huele a que la decisión estaba más que hablada, ¿no? No parece haber habido mucha resistencia. Totalmente. La rapidez sugiere un acuerdo previo, o al menos que no fue una sorpresa para él. Y el motivo legal que se cita es la pieza central aquí. La demanda alega que la relación está, y cito, irremediablemente rota, sin posibilidad de reconciliación. Lo interesante de esto es que para quien no conozca el sistema legal estadounidense, puede sonar muy dramático, pero en realidad es todo lo contrario. Es la fórmula estándar del llamado divorcio sin culpa, el no-fault divorce. Entiendo la discreción que busca esa fórmula, pero ¿no es también una manera de controlar el relato desde el principio? Al usar un término tan genérico, ¿evitan que salgan a la luz detalles que quizás no favorezcan a una de las partes? ¿Es casi una estrategia de comunicación? Has dado en el clavo. Es tanto una herramienta legal para simplificar el proceso como una herramienta de relaciones públicas. Permite disolver el matrimonio sin necesidad de airear públicamente trapos sucios, o sea, infidelidades, disputas económicas, conflictos personales. Se cierra la puerta a un circo mediático desde el minuto 1. Y en este caso, con 2 hijas menores de por medio, Miranda Scarlett y Madeline Robbie, es una decisión muy lógica. Claro. Las niñas. Eso lo complica todo. Supongo que ahora el foco estará puesto en ellas. Sin duda. Toda la negociación ahora mismo gira en torno a la manutención, la custodia y el posible apoyo conyugal a Patricia. De hecho, el juez les ha ordenado completar un curso de crianza. Esto, que aquí en España nos puede sonar un poco a medida de película, es un procedimiento bastante habitual allí. No es un castigo, ¿eh? Es una herramienta para asegurar que ambos padres, por separado, van a tener los recursos para gestionar la nueva dinámica familiar y minimizar el impacto en las hijas. Lo más probable es que los acuerdos finales sobre dinero y custodia queden sellados de forma confidencial, lejos de la opinión pública. Resulta curioso que el final legal sea tan aséptico y ordenado, porque la historia de cómo se conocieron parece sacada de una comedia romántica. ¿Cómo se pasa de un flechazo en México a un juzgado de Arizona? Hay que rebobinar hasta 2005. Es que el inicio fue de película total. Schneider estaba en México promocionando una película y, según cuentan, fue ver a Patricia y sentir una conexión inmediata. Y eso, a pesar de una diferencia de edad considerable, 26 años, que no es poca cosa. Sin embargo, lo que revelan las fuentes es que, a pesar de ese flechazo, no se precipitaron. Se lo tomaron con una calma sorprendente. Ah, o sea que no fue el típico romance impulsivo de Hollywood. Para nada. De hecho, Patricia lo describió en una entrevista de una forma muy reveladora. Cito textualmente: «Tardamos en salir. Hablamos a distancia por correo electrónico». Y añade: «Luego fue a esperar para casarnos 4 años y tener hijos. Lo llevamos todo tranquilo, con calma».
Esto nos pinta el retrato de una relación que se fue cociendo, digamos, a fuego lento, construida sobre algo más que la química inicial. Un momento, para un segundo. ¿Me estás diciendo que ella ya era una productora de éxito en México antes de conocerle? Porque eso cambia por completo la dinámica que uno se imagina. No es la historia de la chica desconocida que se enamora de la gran estrella. Es que eso es lo que desmonta por completo el cliché. En 2005, Patricia Zarcoya no era ninguna desconocida en su país. Era una productora consolidada en la televisión mexicana, la mente detrás de programas de éxito como Guerra de Chistes. Tenía su propia carrera, su propio nombre y su propio peso en la industria. No necesitaba a Rob Schneider para triunfar, vamos. Él, por supuesto, ya era un gigante de la comedia en Estados Unidos por películas como Este cuerpo no es mío. Lo que tenemos aquí es un encuentro entre dos profesionales de éxito, cada uno en su propio terreno. Vaya, eso le da una vuelta a toda la historia. No había un desequilibrio de poder tan obvio como podría parecer. Entonces, después de ese noviazgo largo, ¿se casan? Sí, tras 6 años de relación, se casaron en 2011. Y lo hicieron con una ceremonia civil muy íntima, muy discreta en Beverly Hills. Muy en la línea de cómo habían llevado todo hasta entonces. Y con el matrimonio llegó el choque cultural, o más bien, la fusión de dos mundos. Patricia se muda a Estados Unidos y se da de bruces con la realidad del idioma. Ella misma ha contado que creía que su inglés era bueno, pero que tuvo que apuntarse a clases para poder dominarlo de verdad en el día a día. Y por el otro lado, Rob, nunca llegó a chapurrear el español de forma fluida, pero hacía el esfuerzo. En sus redes sociales le dedicaba frases en español. El clásico mi mundo, mi luz, mi amor. Un poco de postal, ¿no? Un poco, sí. Pero bueno, el gesto cuenta, ¿no? Y lo que sí es cierto es que desarrolló un cariño genuino por la cultura mexicana, especialmente por Yucatán, la tierra de Patricia. Y esa fusión las llevaron también al trabajo. Buscaron proyectos que mezclaran el humor yanqui y el mexicano. Ahí están la serie Rob o la película Qué viaje con papá. Exacto, buscaron activamente esa sinergia. Pero aquí es donde la historia se pone más turbia y, en mi opinión, más reveladora. Hay un proyecto clave. La película Amor es amor. La codirigieron ambos en 2022 para una plataforma gigante como Paramount Plus. Era la encarnación de su colaboración, rodada en Ciudad de México, uniendo sus dos mundos. Y la película jamás se ha estrenado. Simplemente ha desaparecido del mapa por, y cito, circunstancias no esclarecidas. ¿Cómo que no se ha estrenado? Una película terminada para Paramount Plus. Eso no es normal. Tiene que haber una razón de mucho peso. En la industria, esto es una señal de alarma tremenda. Que un proyecto de esta envergadura, con una plataforma así detrás, se quede en un cajón. Eso no pasa por un simple desacuerdo creativo. O hay problemas financieros insalvables, o problemas legales, o, como podríamos inferir aquí, una ruptura personal tan profunda que hace inviable lanzar el fruto de esa colaboración. Un proyecto tan importante estancado en el limbo suele ser un síntoma de que la relación de sus creadores también está paralizada. Es una posible bandera roja que, en retrospectiva, cobra mucho sentido. Vaya tela. Y hablando de señales, hay otra dimensión mucho más personal que la propia Patricia compartió en una entrevista. Confesó que pasó por una etapa en la que luchó internamente por ser reconocida por su propia carrera, para no ser simplemente la esposa de Rob Schneider. Es una crisis de identidad muy comprensible, la verdad. Comprensible y muy común. Pero lo que me parece fascinante es la conclusión a la que llegó ella misma. Dijo, y esto es muy potente, que se dio cuenta de que era su ego el que hablaba. Esta capacidad de autorreflexión es brutal. Nos muestra a una persona que no solo se enfrenta a la presión de vivir a la sombra de alguien famoso, sino que es capaz de analizar sus propios sentimientos y cuestionar sus motivaciones. Esa idea del ego es muy interesante, pero ¿cómo la interpretamos? ¿Es una forma de decir que se resignó a estar en su sombra, que tiró la toalla en esa lucha por su identidad profesional? ¿O es más bien que encontró una paz interior que iba más allá de su carrera, que trascendió esa necesidad de reconocimiento? Porque son dos cosas radicalmente distintas. Esa es la pregunta del millón, y es una que probablemente solo ella pueda responder. Podría ser una madurez emocional, llegar a un punto en el que tu valía no depende de tu reconocimiento profesional. Pero también podría interpretarse como una forma de autosacrificio, de aparcar sus propias ambiciones para que la dinámica de la pareja funcionara. Sea cual sea la respuesta, nos habla de una tensión interna muy fuerte que existió durante años. Y esa tensión, si no se resuelve bien, acaba pasando factura. Y vaya si le ha pasado.
lo que nos lleva directamente a las razones de la ruptura. Aquí es donde tenemos dos relatos paralelos. La versión oficial, diplomática y cuidadosamente construida, y los rumores que circulan por debajo. Empecemos por la declaración pública de Patricia. Es una pieza de comunicación impecable, muy elocuente. Deja claro que no es una decisión en caliente. Cito: no fue una decisión fácil, especialmente después de casi 15 años compartiendo nuestras vidas. Y luego va al núcleo del asunto. Llegó un punto en el que tenía que ser honesta conmigo misma y elegir el camino más saludable, tanto emocional como mentalmente. Fíjate en el lenguaje. Todo gira en torno al autocuidado, la honestidad con una misma, la salud mental. No hay ni una sola palabra de reproche hacia él. Exacto. Lo enmarca como un proceso largo o un desgaste, no como una explosión por un hecho concreto. Habla de un camino, no de un evento. Es que el lenguaje que utiliza es muy del siglo XXI, muy terapéutico. Habla de diferencias en valores, perspectivas y prioridades que se fueron haciendo más grandes con el tiempo y que crearon una distancia emocional. Y luego añade una reflexión cultural muy potente. Dice que como mujer mexicana con fuertes valores familiares, el divorcio era algo impensable para ella al principio, pero llega a la conclusión de que seguir en una relación que ella misma define como desequilibrada sería peor para sus hijas. Justifica la ruptura de la familia para, precisamente, proteger a su familia. Es una paradoja muy moderna. Y remata diciendo que la separación no se basa en el odio y que sigue respetando a Rob como padre. Es una declaración madura, controlada, y que la deja a ella en una posición de fortaleza y coherencia. Menudo percal. Pero claro, luego está lo que no se dice en el comunicado, la otra cara de la moneda, la especulación. Algunas fuentes apuntan directamente a que las posturas cada vez más extremas del actor habrían fracturado la convivencia. Y aquí es donde tenemos que andar con pies de plomo y separar los hechos de las conjeturas. Es un hecho, y es público, que en los últimos años Rob Schneider ha dado un giro ideológico muy marcado. Ha apoyado abiertamente las políticas migratorias de Donald Trump y ha alineado su discurso con los sectores más conservadores y polarizantes de Estados Unidos. Las fuentes que manejamos no afirman categóricamente se han divorciado por esto, no. Lo que hacen es poner las cartas sobre la mesa y plantear la pregunta: ¿pudo este giro ser un factor determinante? Es la pieza que no termina de encajar en el relato oficial de diferencias de valores. Podría ser una de esas diferencias, claro, pero es una diferencia muy concreta y muy pública. Es un terreno pantanoso. Exactamente. Es un ejemplo perfecto de cómo los medios y el público intentan rellenar los huecos que deja una declaración oficial tan pulcra. El comunicado de Patricia es personal, introspectivo y abstracto. Habla de valores y perspectivas. El giro político de Schneider es público, notorio y concreto. Es casi inevitable que la gente se pregunte si ambas cosas están conectadas. Pero, y esto es importante, sin una confirmación por parte de ellos, sigue siendo una inferencia. Una especulación muy bien fundada, si quieres, pero especulación al fin y al cabo. Si hacemos balance, el panorama es complejo de narices. Por un lado, una separación legalmente discreta, bajo el paraguas del irremediablemente rota. Por otro, una explicación pública impecable, centrada en el crecimiento personal y el desgaste, en buscar un camino más saludable. Y por debajo de todo eso, la sombra de la duda sobre si una fractura ideológica, muy propia de los tiempos que corren, ha sido el verdadero terremoto. La historia de un amor que cruzó fronteras y que parece morir no por un gran escándalo, sino por la suma de muchas pequeñas distancias que se hicieron insalvables. Lo realmente revelador aquí no es que tuvieran problemas, sino cómo han elegido comunicarlos. Y el contraste entre las dos narrativas es brutal. Patricia utiliza un lenguaje de terapia y autocuidado, camino saludable, distancia emocional, ser honesta conmigo misma, que es una narrativa de ruptura muy del siglo XXI, introspectiva y personal. Mientras tanto, la especulación pública se centra en una división política al estilo de la guerra cultural. Es el choque entre una ruptura contada desde el yo, desde el bienestar interior, y una narrativa mediática que necesita encontrar un villano ideológico. Visto así, es el retrato perfecto de nuestra época, la tensión entre lo personal y lo político. Y nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. Cuando una relación une a dos personas de mundos y culturas tan diferentes,
¿Es el afecto inicial suficiente para navegar las diferencias fundamentales que inevitablemente surgen con los años? ¿O esas diferencias terminan siempre por reclamar su propio espacio? Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.